Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Habla con Serap Azade de que ha regresado definitivamente a Turquía. Azade hace todo lo posible para poner celoso a Dilan. Dilan es muy celoso. Además piensa que es Baran quien quiere que Serap se quede en esta casa. Sena regresa a casa. No sabe que Yıldıray está en casa. Se asusta cuando lo ve frente a él. Por otro lado, Ali y Zumrud hablan con Seyit Bey. Él le dice que quieren casarse con él. Seyit no dice nada, solo dice que lo pensará y se va a su casa. Dilan piensa en lo que dijo Azade en su habitación. Serap viene a su lado. Dice que tengamos una pequeña charla. Serap dice que está bien si me quedo aquí. Quédate todo el tiempo que quieras antes de Dilan. Después de todo, dice que eres su mejor amigo. Su voz interior habla diferente. Baran lo quería después de todo, dice. Por otro lado, Kader habla con Baran. Dice que Azade le dijo a Serap que se quedara en la mansión. Cuando es liberado, Baran pide una cuenta. Estaba buscando una casa para Serap, ¿por qué dijiste que te quedes en la mansión? Azade dice que la joven debería quedarse en el hotel. Baran es un invitado hasta cierto punto. Dice que te quedes fuera de este negocio. Baran va a su habitación. Le dice a Dilan que venga a cenar. Dilan dice que no tengo hambre, comeré cuando tenga hambre. Baran baja a la cocina. Dilan dice que no asistirá a la cena. Entonces la habitación dice prepara algo y ve a su habitación. La señora Kader dice que yo me encargaré. Kudret toma la comida para el cerebro. Dilan dice que daré la comida. Entonces recuerda las palabras de Baran. Kudret le dice a Bey que Baran le devolvió a su familia. Luego habla de sus sentimientos. Lo que me pasó habría sido muy diferente en el pasado. Todo el mundo está en el salón para el té de la tarde. Dilan se quedó dormido en la habitación del tío Power. Baran llega y lo encuentra durmiendo. Dilan se despierta, su azúcar cae por el hambre. El varón lo sostiene. Baran dice que tengas cuidado. Esta escena se merece un like. Dilan dice que está bien. Baran le dice a Dilan a la mañana siguiente, ¿estás bien? Él pregunta si hay algún problema. Dice que no hay problema. En la cocina, Dilan Kudret tomará la medicina para el cerebro. Baran dice que Gul se encargará de su comida y medicinas a partir de ahora. Dilan dice que no entiende por qué Baran se comportó así. Kudret Bey no come de la mano de Gul. Gul le dice esto a Dilan. Dilan dice que yo me encargaré. Él alimenta la comida. Mientras tanto, llega Baran. Dice que le daré de comer. Baran recuerda las palabras de Dilan. Kudret recuerda que el tío Kudret dijo que se quedaría aquí hasta que mejorara. Su voz interior dice quiero que te quedes porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Baran dice que sé que estás acostumbrado a su padre. Ella dice que le devolveré la vida. Dice ayúdame. Dilan va al jardín. Recuerda las palabras de Baran. Dice que quiero tener la casa de un padre donde puedas ir algún día. Dilan va a Baran. Te pregunta qué te pasa. Mi problema eres tú, dice Dilan. Dilan no sabe qué decir sorprendido. Aparta la mirada. Eres mi herida sin cicatrizar. El que no respira, pero no mata, es la herida que dice. Un día te irás de repente. Por supuesto, todo es fantasía. No, dice, tengo un problema. ¿Cuál es tu verdadero problema? Dilan, ¿por qué tengo que irme? ¿Por qué esa chica dice, por ejemplo, en esta casa? Kudret dice porque me quitas a mi tío. Dice que es donde mejor me siento cuando estoy aquí. Hassan busca la medicina de Kudret por todas partes. Gul Baran le trae el vestido que le compró a Dilan. No había necesidad de un vestido. Usaré otro vestido. Dice simple y elegante. Su reputación no se verá dañada, no se preocupe. Baran dice que si no lo quieres, no tienes que asistir a la invitación.
Sale de la habitación. Rose busca por todas partes su anillo. Le dice a Frat que no pudo encontrar el anillo. Eufrates está muy enojado. Kader llega a Dylan. Cuando ve el vestido, dice que hermosa elección. Él dice, ¿por qué no estás listo? La invitación ha comenzado. Los ojos de Baran buscan a Dylan. Serap dice que Dylan está en su habitación y no está lista. Dice que probablemente no vendrá. Kerem hace el primer discurso. Baran también hace su discurso. Baran está muy distraído. Está muy molesto por la ausencia de Dylan. Todos miran a la puerta a la vez. Voces susurradas hablan de la belleza de Dylan. Baran también está fascinado por la llegada de Dylan. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.